Bueno, como decía, el día de hoy vamos a comenzar un nuevo tema, que es el tema de la acción humana. Un tema que no es extraño porque prácticamente ya dijimos que la gran diferencia entre los clásicos y la escuela austriaca es que a partir de la obra de Menger, el hombre como actor, como alguien que lleva a cabo acciones, se convirtió en el centro, digamos, de toda esa problemática, y fue por eso que se logró comenzar a resolver los problemas relacionados con el valor. Entonces, vamos a comenzar el día de hoy por reconocer que la acción humana es en realidad un fenómeno verdaderamente complejo. La complejidad de la acción humana tiene que ver con diversos aspectos de la misma. Ahora, la pregunta que tenemos que hacer es: ¿qué disciplinas que conozcamos o que sepamos se encargan de analizar o de estudiar o de reflexionar sobre algún aspecto de ese hecho que llamamos la acción humana? Bueno, podríamos empezar con la historia. Es decir, la historia es una disciplina que se encarga de la acción humana. Podríamos mencionar enseguida la psicología. Sí, la psicología también estudia algún aspecto de la acción humana. La economía, por supuesto, también es una ciencia que se fundamenta en la acción humana. Podríamos mencionar la antropología también, es otra disciplina que de alguna manera tiene que ver con la acción humana. El derecho también es una disciplina que tiene que ver con alguno de los aspectos de la acción humana. La ética, por supuesto, ¿verdad? En fin, eso nos demuestra, pues, que la acción en realidad es algo verdaderamente complejo. Ahora, digamos algo, aunque sea brevemente, de algunas de las disciplinas que hemos mencionado, para dejar en claro qué es lo que nos va a interesar a nosotros aquí. La psicología. Bueno, yo diría que a la psicología lo que le interesa realmente de la acción humana son los mecanismos internos que nos hacen actuar como actuamos o que no nos permiten actuar como quisiéramos actuar. Entonces, la persona tímida o la persona violenta, pues son personas que en algún momento desearían saber por qué son como son, ¿verdad? O por qué no pueden hacer lo que quisieran de otro modo hacer. Entonces, en este caso, un psicólogo, un profesional de la psicología puede hacer un buen trabajo para ayudarle a comprender por qué hace lo que hace, por qué actúa como actúa, o por qué no puede actuar como quisiera realmente actuar. Ahora, esos mecanismos no nos interesan aquí. No vamos a hacer psicología. Este no es un curso de psicología. La historia. Bueno, la historia se ocupa de acciones humanas que ocurrieron en el pasado, en el ayer, ¿verdad? Nosotros tampoco estamos interesados aquí en este curso en saber por qué personajes como Napoleón, Robespierre, Lutero actuaron como lo hicieron hace muchos años. Es decir, esa es una preocupación para quienes están interesados en estudiar el pasado de las sociedades humanas, el pasado de los seres humanos en general. Entonces, desde el momento mismo en que este no es un curso de historia, las acciones llevadas a cabo en el tiempo anterior no nos interesan. Ahora, la antropología. Bueno, la antropología se ocupa realmente de investigar cuáles son las conductas típicas de los grupos que son objeto de estudio. A la par
de inquirir o preguntarse por cuáles son las formas de conducta propias de un grupo, también el antropólogo se pregunta si hay algunos miembros de ese grupo que se desvían de esa conducta estándar, ¿verdad? Y cuáles son las consecuencias sobre el grupo de que ellos se desvíen de esos patrones aceptados. Nosotros tampoco estamos interesados en este curso en determinar esas conductas típicas y atípicas. Eso realmente no nos interesa porque este no es un curso de antropología. Ahora, la ética como parte de la filosofía, pues reflexiona sobre los aspectos del bien y del mal. Porque otra arista, otro aspecto, digamos, de la acción humana es que puede ser catalogada como buena moralmente hablando o como mala moralmente hablando. Entonces, aquí tampoco nos interesa saber si fumar es malo, si beber alcohol es moralmente reprobable o si algunas otras conductas lo son. Es decir, no estamos interesados en catalogar ni juzgar moralmente los actos de los seres humanos. Aquí nos interesa la acción en términos generales, en términos universales, no localizada en un tiempo o en un lugar, sino la acción como un fenómeno universal. Es decir, todos los seres humanos, desde Adán hasta nosotros, hemos actuado, hemos llevado a cabo acciones. Entonces queremos realmente saber algo más relacionado con ese fenómeno como algo general y universal. Ahora, por eso es que ha surgido esta disciplina que recibe el nombre de praxeología. La palabra praxeología depende de dos raíces griegas: praxis, que significa práctica o acción, y logos, que significa discurso. Entonces, la praxeología no es otra cosa que el discurso que reflexiona, que piensa sobre la acción humana, y por ello es que también se le suele denominar ciencia de la acción o teoría general de la acción humana. Esa es otra manera de referirnos a la praxeología. Ahora, la pregunta a continuación es la siguiente: ¿por qué surgió la praxeología? Si hay disciplinas como las que hemos mencionado, el derecho, la historia, la psicología, la ética, en fin, se ocupaban de la acción humana, ¿por qué tuvo que surgir una teoría general acerca de la acción? Bueno, la razón es que ninguna de las disciplinas que hemos mencionado, y otras más, ninguna se preocupaba por definir ni establecer cuáles son las características que definen ese fenómeno que es la acción. Ninguna lo hacía, ni lo hace. Porque como ya dijimos, unas tienen que ver con los mecanismos internos, otras tienen que ver con las acciones pasadas, otras tienen que ver con las conductas típicas o atípicas, pero ninguna realmente de esas disciplinas se encargó jamás de decir la acción humana es un fenómeno que tiene estas y estas características. Y eso es exactamente lo que la praxeología vino a hacer. Entonces, estamos hablando de la acción humana como un fenómeno general, como un fenómeno universal, y esas características las debe cumplir y las tiene cualquier acción humana, independientemente de que se haya llevado a cabo en el siglo IV antes de Cristo, en el siglo XIII, el día de ayer o el día de hoy, en Grecia, en Japón, Estados Unidos, Guatemala, donde sea. Es decir, eso que llamamos la acción humana como fenómeno universal se conforma a unas características que son que son universales, para decirlo en otras palabras. Pero también la praxeología surgió porque
no se puede hacer economía. Vaya, eso lo sabemos el día de hoy, gracias al trabajo de los austriacos. No se puede hacer economía, no se puede edificar un edificio teórico económico si no se cuenta primero con una teoría general de la acción. Sencillamente porque lo económico es una parte nada más de la acción, ¿verdad? Es decir, comprar, vender, producir, consumir, bueno, son tipos de acción, ¿verdad? Aunque la acción es mucho más que eso, ¿verdad? Es decir, el hecho de que sea más que eso, por favor, y quiero dejarlo bien claro aquí el día de hoy, el hecho de que la acción sea más que cuestiones económicas, ha hecho realmente que la praxeología desarrolle un discurso sobre la acción humana que no es economicista, es decir, que no reduce la acción humana a cuestiones estrictamente económicas. Esto, entre comillas, o entre paréntesis más bien, llevó tanto a Hayek como a Mises a rechazar rotundamente ese concepto que es el concepto del homo economicus. El concepto de homo economicus significa que los seres humanos siempre andamos haciendo cálculos matemáticos para ver pérdidas y ganancias a nivel dinerario. Es decir, Hayek y Mises rechazan, digamos, el homo economicus porque lo consideran una ficción, un invento, digamos, de algunos científicos sociales que no corresponde a la realidad. Es decir, eso lo vamos a ir aclarando un poquito más, si se puede, en los minutos siguientes. Entonces, estamos diciendo realmente que la acción humana, que es algo mucho más amplio que lo meramente económico, sirve realmente de base y de fundamento para crear una estructura teórica o la ciencia económica, para decirlo en otras palabras. Ahora bien, hay algo esencial aquí. Y eso esencial es que parece ser que el único ser que actúa en este mundo es el hombre. Si de hecho para Mises la acción es lo que define, lo que caracteriza al ser humano. Ni siquiera el concepto de Homo sapiens, es decir, del ser que piensa, lo pone Mises en primer lugar, sino coloca en primer lugar el concepto de Homo agens, es decir, el ser que actúa. Eso es realmente la definición que tiene Mises del hombre, es el ser que lleva a cabo acciones. Porque dice Mises, el pensamiento, si bien es importante, está a las órdenes de la acción. Sí, pensamos para poder actuar, ¿verdad? Y hemos desarrollado tantas cuestiones a nivel teórico, a nivel de reflexiones, a nivel de explicaciones, simple y sencillamente porque necesitamos actuar, necesitamos incidir en los acontecimientos del mundo para nuestro propio provecho y para nuestro propio beneficio. Entonces, yo sé que esto podría dar lugar a alguna discusión que ojalá tomara lugar en las secciones con sus profesores, porque hoy en día oímos, ¿verdad?, tantos discursos relacionados con los animales, de tal modo que hasta se ha llegado a pensar que delfines, perros y otros seres, digamos, vivos en este mundo también llevan a cabo acciones, pero en realidad un examen como el que vamos a hacer dentro de un momentito podría aclararnos que lo que ocurre a nivel animal no tiene prácticamente nada que ver con lo que ocurre con nosotros los seres humanos. Si vamos a hacer la diferencia dentro de un momento entre la acción humana y los instintos, para que vayamos aclarando cuál es realmente la diferencia entre un comportamiento instintivo y
la acción humana propiamente dicha. Entonces, nos vamos a quedar realmente con la idea de que parece ser como que el único organismo, el único ente en el mundo que realmente actúa somos nosotros los seres humanos. Ahora bien, la pregunta que tenemos que hacer es, ¿qué diferencia entonces a ese fenómeno que llamamos la acción de otros hechos o de otros fenómenos que son meramente químicos o meramente físicos o estrictamente biológicos? Es decir, ¿qué diferencia realmente hay? Incluso algunos de esos fenómenos se pueden presentar en nosotros y de hecho se presentan, ¿verdad? Si hay también en nuestro organismo reacciones de carácter químico, de carácter biológico, y tenemos que preguntar cuál es realmente la diferencia que hay entre una acción propiamente dicha y esos fenómenos y esas reacciones que también se dan a nivel de nosotros como organismos. Bueno, digamos para empezar que la acción humana es algo completamente diferente de eso que llamamos instintos. Ahora, ¿por qué decimos que la acción humana no es una cuestión instintiva? Bueno, por las características fundamentales de los instintos, que para comenzar son patrones fijos y únicos de conducta. Esto significa que el organismo no tiene opciones, ¿verdad? Que el organismo no tiene un abanico de posibilidades enfrente, no puede definitivamente escoger, porque aquí no media la razón, aquí no media la voluntad, nada tiene que ver el querer, y entonces se trata simple y sencillamente de una respuesta. Esa es la palabra correcta. Una respuesta de carácter fijo. Una vez que se presenta el estímulo, el organismo no puede evitar reaccionar de la manera como está programado para reaccionar. Esta mañana un estudiante me decía, pero los leones cuando cazan no van persiguiendo el fin, la meta y el objetivo de alimentarse. La idea era que de algún modo los animales también persiguen fines y metas y objetivos. Aparentemente esto parece ser cierto, pero para comenzar hay una diferencia enorme entre esa respuesta que tiene el felino hambriento ante la presencia de una presa que está ahí, que le va a servir de alimento, y lo que ocurre con nosotros. Si nosotros igualmente padecemos hambre, pero tenemos opciones. Yo puedo dejar de hablar en este instante, ir a la cafetería y dejarlos a ustedes aquí sentados, pero no lo voy a hacer. Es decir, no es simplemente un reaccionar la acción humana. En ese sentido, tenemos que concluir en que aunque nosotros también tenemos necesidades biológicas de carácter urgente, el satisfacer esas necesidades biológicas ya no es una cuestión mecánica en nosotros. Porque como dice Mises, hemos aprendido en el proceso evolutivo, en el proceso de la humanización, a mantener bajo control y bajo dominio esas urgencias, esas exigencias, ¿verdad? De modo que en lugar de que se nos dispare a nosotros un mecanismo instintivo, preferimos entonces actuar. Entonces esa es una diferencia. También puede ser una diferencia el hecho de que el animal nada sabe de fines, nada sabe de metas, nada sabe realmente de objetivos, como si lo sabemos nosotros. Es decir, sabemos por qué estamos aquí. Tanto ustedes como yo tenemos un fin para estar aquí en este momento, para hacer lo que estamos haciendo. Pues somos plenamente conscientes
de que hay ciertos objetivos que queremos lograr a la hora de actuar. Entonces, la acción es diferente realmente de los instintos porque estos son patrones fijos de conducta. Ahora, en segundo lugar, los instintos son innatos. Si son parte del programa genético, biológico, que el organismo ha recibido como herencia. De modo que todas esas conductas y todas esas reacciones no necesitan ser aprendidas, porque realmente ya vienen como parte del ser, de la naturaleza de ese organismo. De modo que los patitos, al nomás romper el cascarón, se dirigen directamente al agua y pueden nadar perfectamente. Es decir, es parte, digamos, de esa dotación genética que le ha sido transmitida por sus propios padres. Entonces, se trata realmente de reacciones y de conductas fijas que nacen, que vienen con el organismo. En tercer lugar, los instintos se disparan por estímulos. Y la palabra disparan es la palabra correcta, porque estamos hablando de algo completamente mecánico. Es algo mecánico. Si se presenta el estímulo, entonces se da esa reacción, entonces se da esa conducta, porque en eso consiste el programa biológico del organismo. En cambio, la acción humana no es realmente cuestión mecánica, es otra cosa completamente diferente la acción humana. Ahora bien, hay que decir que los instintos tampoco son propiedad y característica de los individuos, sino de la especie, ¿verdad? Es la especie realmente la que tiene esa característica y el individuo, por pertenecer a ella, es que manifiesta esa conducta, esas reacciones ante los diversos estímulos. Cosa completamente diferente sucede, digamos, con ese fenómeno que llamamos la acción humana, que aunque es un hecho universal en todos los seres humanos, sin embargo, podemos decir que no todos los seres humanos van a la iglesia, ni todos van al estadio, ni todos van al cine. Es decir, estamos hablando ya aquí de características universales que tenemos todos a la hora de actuar, pero que cada quien va a emplear y va a usar y va a llenar en conformidad con sus propias opciones, sus propios valores, por supuesto, sus propias decisiones, que es realmente una cuestión sumamente importante. Ahora bien, ¿tenemos algunos ejemplos de instintos? Sí, tenemos algunos. Algunos son bastante conocidos por nosotros, como por ejemplo la llamada danza del apareamiento, que es un fenómeno que se da en el mundo de las aves. Vamos a observar brevemente esto. Es más espectacular. Bueno, no hay escuela de danza para aves. Es decir, esto es algo que definitivamente el organismo ya trae consigo. Entonces es una, como dijéramos, una respuesta a toda una serie de estímulos químicos, visuales, en fin, que definitivamente llevan a las aves macho a danzar, a comportarse como ya hemos visto brevemente que se comportan. Ahora, otro ejemplo también es el pliegue del labio superior,
Esto en el mundo de los toros, también ocurre en el mundo de los caballos ante una hembra en celo. Es decir, este hecho de que estos animales levanten el labio superior, pues responde también a estímulos de carácter químico, según los expertos lo entienden. Entonces el organismo no decide, el organismo no es que quiera, el organismo no es que tome una decisión, sino simple y sencillamente es algo que le ocurre porque así está programado su organismo para reaccionar de ese modo. Ahora podríamos mencionar, entre otros, también el hacer nidos, la emigración también de algunas especies, un hecho que impactó enormemente el interés y despertó la curiosidad de los especialistas por saber cómo, pues, ¿verdad? Animales que viven en una región, pues de pronto, llegada una época del año, se trasladan 3.000, 4.000 kilómetros de distancia a un lugar completamente desconocido para tener a sus crías, en fin. Bueno, y esto ocurre a todo nivel, en el mundo de las aves, en el mundo marino, el mundo terrestre, en fin. Y bueno, los especialistas tienen explicaciones, digamos, a estas conductas y a estos comportamientos, pero de todos modos se trata realmente de la herencia genética que esas especies realmente poseen. Y podríamos mencionar finalmente también la llamada protección de las crías. Es decir, esto con los organismos más evolucionados, que son los que dedican tiempo para proteger a las crías de amenazas, en fin. Y de hecho hasta el día de hoy el término de instinto materno entre nosotros los seres humanos lo seguimos empleando. Es decir, claro que ese cuidado de las crías pues ya está mediado por la cultura en el contexto de los seres humanos. Bueno, entonces ya mencionamos ahí pues algunos instintos y no es que el ser humano no los tenga, porque sí los tenemos. Según Freud, el más fuerte de todos es el sexual, pero también podríamos mencionar el de agresividad. Sin embargo, como dice Mises, todas esas fuerzas estrictamente biológicas hemos aprendido a mantenerlas realmente bajo control, bajo dominio. E incluso dice también Mises que cuando un ser humano decide dejarse llevar por un instinto, por una fuerza, digamos, meramente biológica, pues ya ha mediado una decisión, ¿verdad? Es decir, darle al cuerpo lo que el cuerpo pide y que sea lo que Dios quiera, pues. Es decir, ya estamos hablando de una decisión, es decir, es eso lo que el individuo ha decidido, es decir, dejarse llevar, arrastrar por esas fuerzas biológicas sumamente importantes. Ahora bien, también tenemos que diferenciar a la acción humana de los llamados reflejos. Los reflejos son reacciones completamente involuntarias, completamente inconscientes a un estímulo. Y voy a correr aquí al pizarrón para poner un par de palabras. Los reflejos se pueden dividir en dos. Podemos estar hablando de reflejos incondicionados y reflejos condicionados. Ahora, los primeros son reacciones nerviosas, químicas, eléctricas, que se dan en el organismo, como cuando estamos acercando la mano, digamos, a una llama y nos vamos a quemar, y eso lo estamos haciendo sin darnos cuenta, pues inmediatamente retiramos la mano para no sufrir daño. Si de aquí no estamos hablando de algo que fue producto de una decisión, de una deliberación,
no intervino, digamos, para nada nuestra conciencia, fue simple y sencillamente una reacción a nivel de reflejos. Pero los llamados reflejos condicionados son respuestas que el organismo tiene porque a lo largo de un tiempo se ha acostumbrado, digamos, a la presencia de un estímulo. Y entonces el organismo reacciona porque la costumbre le ha acondicionado, le ha predispuesto a reaccionar de esa forma. Quizá el primero en darse cuenta de estos llamados reflejos condicionados haya sido Pavlov en Rusia a principios del siglo pasado. Se dice que lo que Pavlov hizo fue servirles la comida a sus perros, pero juntamente con el darles el alimento sonaba una campana. Y los perros se acondicionaron, se acostumbraron a relacionar el sonido de la campana con el alimento. Entonces, en un momento determinado de su experimento, Pavlov no sirvió la comida, pero sí sonó la campana. Y entonces, por asociación y por costumbre y por acondicionamiento, los perros comenzaron a generar saliva, ¿verdad? Sí, porque la campana significaba una asociación directa con el alimento. Sí, a nosotros también nos pasa exactamente lo mismo. Es decir, cuando pensamos en el plato favorito, ¿verdad? Y peor si tenemos ya más de 4 horas de no comer nada, pues decimos que se nos hace agua la boca. Es así, ¿verdad? Es decir, con solo pensarlo, no necesitamos campanas. Con solo pensarlo, con solo imaginarlo, pues ya nuestro organismo segrega saliva. Entonces, estamos aquí ante un reflejo condicionado. Ahora, no importa si son reflejos condicionados o incondicionados, la verdad es que son reacciones involuntarias y completamente inconscientes, ¿verdad? Si podríamos mencionar también por vía de ejemplo el llamado reflejo prensil en los niños pequeños, en los bebés de pocos días, suelen agarrar el dedo, digamos, de la madre muy fuertemente, ¿no? Entonces, esto por cuestiones, digamos, de la seguridad que el organismo necesita. Ahora, por supuesto, este reflejo va a ir desapareciendo en la medida que el organismo va creciendo y va madurando. Pero podríamos mencionar otros reflejos también, como el estornudo, la tos, la náusea, que son reacciones, digamos, de nuestro organismo ante elementos que lo perturban, que resquebrajan, digamos, la armonía, y entonces si algo molesta la garganta o las fosas nasales o el sistema digestivo, pues el organismo responde, digamos, tosiendo o estornudando o vomitando para poder librarse de ese elemento que le está haciendo la vida difícil. Pero en todo caso, insisto, estamos aquí ante reacciones completamente involuntarias y absolutamente inconscientes. Entonces, la acción humana no tiene nada que ver con los instintos y tampoco tiene que ver con los reflejos. Ahora, como no se trata de pasar la tarde aquí viendo qué no es la acción humana, entremos ya de lleno a las características de la acción humana que ha establecido la praxeología, ¿verdad? Esa teoría general de la acción, esa ciencia universal de la acción, pues ha establecido en primer lugar, que la acción humana es racional. Ahora, voy a detenerme un momentito aquí porque el concepto de racionalidad en la praxeología se ha malentendido, se ha malinterpretado. Quienes creen en el llamado Homo economicus van precisamente por una mala interpretación de la racionalidad. Creen que el ser humano anda siempre haciendo números, usando la lógica y la matemática, haciendo cuentas dinerarias para ver si gana o si pierde. Sí, la acción humana en realidad es racional, pero no, porque solo ocupemos a la hora de actuar las funciones más elevadas
de nuestro intelecto como la lógica y la matemática, no. Cuando actuamos, ¿sabe cuál es la verdad? Y ustedes lo saben. Cuando actuamos, voy a moverme otra vez al pizarrón, cuando actuamos, no solo está involucrada nuestra capacidad racional, sino todo lo que somos, todo lo que somos. Es decir, aquí tenemos que introducir también nuestros sentimientos, ¿verdad? Las pasiones que a veces nos dominan, ¿verdad? Es decir, la rabia, el enojo, es decir, muchas veces nos llevan a actuar de una manera determinada, pues sea maltratar a alguien o a pegarle a alguien. Es decir, no podemos realmente decir que la acción humana es racional porque este sea el único elemento en juego, no. Es decir, los sentimientos, las pasiones, el qué dirán, es decir, eso también juega un papel muy importante, a veces sumamente determinante para hacer lo que hacemos o para actuar como actuamos. Es decir, ¿qué van a pensar los demás si llego vestido así? No puede ser. Yo me voy a cambiar, si me voy a ir a comprar ropa nueva para el día de hoy. Es decir, el qué dirán juega realmente un papel sumamente importante, la opinión ajena, en fin, toda nuestra historia personal está presente a la hora de actuar. Entonces, decir que la acción humana es racional es otra cosa. Significa lo que está ahí en la pantalla, que somos llevados a adecuar constantemente los medios con que contamos para alcanzar los fines que queremos lograr. Eso significa racionalidad cuando hablamos de la acción humana. La adecuación permanente de los medios a los fines. Por eso es que no puede haber acciones irracionales. A nosotros nos puede parecer que esa acción es estúpida, pero en realidad no lo es. Si el actor, quien está llevando a cabo ese acto, está procediendo racionalmente, es decir, utilizando y empleando los medios con que cuenta para lograr los fines que quiere alcanzar. Fíjense que esto vino a generar una opinión muy distinta sobre acciones como el suicidio, por ejemplo, ¿verdad? Sí, durante mucho tiempo se pensó que los suicidas estaban locos o eran tontos o estúpidos o todo lo que usted quiera. Pero a la luz, digamos, de estas conclusiones a las que nos lleva la praxeología, pues estamos hoy en día sabidos de que el suicida también procede racionalmente, ¿verdad? Está empleando el medio que tiene a su alcance para lograr el fin y la meta que quiere alcanzar. Por ejemplo, matarse en lugar de vivir con el montón de deudas que se tienen, perseguido por sus acreedores, amenazado con ir a la cárcel, en fin, mejor me suprimo físicamente y eso se acabó, ¿verdad? Sí. Entonces, estamos aquí ante una visión, digamos, de que no hay realmente acciones que sean estúpidas, irracionales y tontas. Si supe del caso hace ya varios meses de una chica italiana que cuando supo que su novio tenía SIDA, lo que hizo fue extraerle con una jeringa sangre a él e inyectársela a sí misma. Entonces cualquiera puede decir, pero qué bruta, ¿verdad? Sí, qué tonta. Pero no. Es decir, en realidad las acciones son todas racionales. Es decir, para ella era la manera de lograr un fin, un objetivo y una meta. Probablemente demostrarle a él lo dispuesta que estaba a correr con él en la vida hasta las últimas consecuencias. Y el medio realmente más, no sé, más idóneo tal vez, digamos, para lograr eso y no dejar dudas para nada,
fue hacer precisamente lo que hizo. Entonces, nosotros quizás no haríamos lo mismo, probablemente, pero no podemos realmente tipificar esa acción de irracional, porque como ya dije, la racionalidad praxeológicamente entendida tiene que ver con la adecuación permanente de los medios para los fines que queremos alcanzar. Ahora bien, la segunda característica de la acción humana es que es deliberada. Y cuando decimos que algo se hace deliberadamente, es porque se hace a propósito, para lograr un objetivo, para lograr una meta, para lograr una finalidad, para concretar, digamos, ese objetivo anhelado y deseado. Entonces, la acción no es algo que nos pasa, no es algo que nos ocurre, sino es algo que deliberadamente nosotros salimos a hacer. Es decir, hay un propósito realmente al hacerlo, y es la concreción, digamos, de esa meta o de ese objetivo. Ahora, la tercera característica de la acción humana es que es consciente. Si nosotros sabemos, nosotros nos damos cuenta de lo que estamos actuando, de lo que estamos haciendo, y por supuesto también sabemos para qué lo estamos haciendo. Entonces, no solo actuamos, sino nos percatamos de que actuamos. Y estamos perfectamente enterados también de para qué es que estamos actuando como lo hacemos. Y finalmente en esta diapositiva, la acción humana es teleológica. La palabra teleológica, teleología, en fin, estas palabras provienen de dos raíces. La raíz griega telos, y la raíz griega logos. Entonces aquí estamos frente a telos, que significa fin o propósito, y logos, que es el discurso, es decir, un discurso en relación con los fines, el reconocimiento realmente de los fines. Ahora, la teleología, tal como la conocemos y la entendemos el día de hoy, es en realidad producto de la modernidad. Fue desarrollada fundamentalmente en el siglo XVIII en Alemania por un filósofo que estaba interesado en decir que hay fenómenos de dos clases en el mundo, ¿verdad? Fenómenos de dos clases que obedecen a explicaciones completamente diferentes. Entonces voy a recurrir de nuevo a la pizarra para decir esto. Según este filósofo, el mundo está prácticamente dividido en dos grandes segmentos. El segmento que podríamos denominar de lo estrictamente físico y que responde a explicaciones causales. Es decir, aquí funciona la causa y el efecto. De modo que fines allá no hay. Ahí todo responde a la ley de la causa y el efecto. Pero hay otra clase de fenómenos dentro de los cuales definitivamente hay que poner en primera línea el fenómeno de la acción, sobre todo el fenómeno de la acción, que no tiene una explicación causal. La explicación de la acción humana es otra. La acción responde a explicaciones teleológicas o finalísticas. Es decir, que aquí son los fines, aquí son los propósitos, la explicación última de esos hechos y de esos fenómenos. Sobre todo, insisto, el fenómeno de la acción humana. Entonces, dejar claro que la acción humana no obedece a causas, sino a fines, es realmente muy importante. Porque si nosotros actuáramos y esa acción
fuera el efecto de una causa completamente ajena, diferente y distinta a nosotros, los actos no serían nuestros, serían simple y sencillamente una reacción de factores externos. Pero la acción humana no es así. La acción humana en realidad es algo que depende de nuestro interior, depende de la vida interna que todos llevamos dentro, responde a ideas, responde a valores, responde a metas, responde a objetivos, responde a fines. Entonces, si la caída de un aguacate se explica causalmente, el hecho de estar aquí no se explica causalmente. Se explica por los fines que ustedes y yo queremos realmente alcanzar, y por eso es que estamos aquí. De modo que es sumamente importante dejar en claro, pues, que la teleología es la explicación última de la acción humana. Ahora, vamos a tener tiempo de ocuparnos de los fines un poquito más adelante. Solo déjenme dejar en claro una cosa. No hay ciencia acerca de los fines. Por la sencilla razón de que los fines, es decir, aquello que vale la pena lograr o alcanzar, es algo subjetivo. Si no se le puede decir a nadie, mira, no deberías de hacer la psicología, la nutrición o el derecho la finalidad de tu vida, estás equivocado. No se puede. Si podemos pasar aquí todo el resto del día discutiendo sobre los fines, nunca vamos a ponernos de acuerdo, vamos a salir de aquí peleados y no vamos a resolver el problema, ¿verdad? Es decir, porque los fines son aquello que cada uno cree que vale la pena alcanzar y lograr, y por eso está aquí envuelta la valoración subjetiva, personal, individual de cada uno. Entonces, el hecho de que vayamos tras diferentes fines y diferentes metas y diferentes objetivos, pues es lo que nos lleva a cooperar en sociedad, porque solos no podríamos lograrlo. Necesitamos realmente de la cooperación en sociedad. Ahora bien, dentro de esas características propias de la acción humana, y con esto voy a encaminarme a lo último que yo tenía para compartir con ustedes el día de hoy, tenemos que decir que dentro de esas características, la acción humana requiere medios. Si no existen los medios, definitivamente no vamos a ir a ninguna parte. Recuerdo en este momento que Mises dice que hay tres condiciones que se deben llenar para que una persona actúe. Hay tres. Él les llama requisitos previos de la acción humana, ¿verdad? Es decir, antes de que actuemos, se deben cumplir estos tres requisitos. Voy a ponerlos aquí en el pizarrón. Entonces, el primero de ellos es un estado de insatisfacción, ¿no? Si yo debo sentirme insatisfecho así como estoy en estas circunstancias, ¿verdad? O por lo menos no me siento completamente satisfecho, ¿verdad? Entonces hay malestar, dicen algunos, ¿verdad? Es decir, hay un poco de malestar con mi situación actual. Y el 2 lo vamos a dejar para después. El requisito número 3, dice Mises, es visualizar en el futuro lejano o cercano un estado de mayor satisfacción, en que yo me voy a sentir más satisfecho de lo que estoy ahora. Ahora, yo puedo sentirme insatisfecho y puedo pensar en un estado futuro de mayor satisfacción, pero si no tengo cómo pasar del 1 al 3,
todo esto se va a quedar en puros sueños. Y lo que necesito realmente para pasar de acá para acá son esas cosas de que estamos hablando, los medios necesarios. Si de ese puente que me va a llevar a mí, de este estado de menor satisfacción a otro que creo de mayor satisfacción, precisamente tiene que ver con los medios. Entonces, los medios son realmente fundamentales para la acción humana. Ahora, algo que debemos dejar en claro, o tal vez hay dos cosas que hay que dejar en claro en relación con los medios, pero la que voy a enfatizar en este momento es que los medios no pertenecen al ámbito de la naturaleza. En la naturaleza no hay medios. El concepto, la categoría, el término medios pertenece a la acción, no pertenece a la naturaleza, pertenece a la acción humana. Lo que encontramos en el mundo, lo que encontramos en la naturaleza, son cosas, son objetos, con características químicas o físicas, pero no medios. Ahora, un objeto que pertenece a la naturaleza se puede convertir en medio, eso sí. En el momento en que alguien lo considera idóneo para alcanzar una meta y una finalidad. Entonces, esa vara que está ahí tirada en el suelo y que es parte de la naturaleza, bueno, puedo ponerme a pensar, de repente me ayuda a bajar ese fruto que yo quiero comer. Entonces, en ese momento, ha dejado realmente de pertenecer al ámbito de la naturaleza para venir a ser parte de un proceso de acción que me va a conducir a mí a lograr el objetivo de bajar esa fruta y poder comerla. Entonces debe quedar en claro que la naturaleza no tiene medios. Los medios definitivamente pertenecen a la acción humana. Y la segunda cuestión que hay que decir en relación con los medios es que son escasos. Si pertenecieran a la naturaleza, ahí abundaran, ¿verdad? Como el aire. Pero eso no es así. Los medios son escasos. Entonces, claro, hay aire circulando en todos lados para que respiremos, pero no hay camisas volando por todos lados para usarlas, ni zapatos, ni gasolina, ni vivienda, ni automóviles. En fin, los medios son escasos. Entonces, el problema realmente fundamental es el problema de cuál es el sistema económico más eficiente para poder producir esos medios a fin de que todas las personas que los necesitamos podamos tener acceso a ellos y utilizarlos para lograr nuestras metas en la vida. Ese es el problema realmente fundamental. Entonces creo que hay dos maneras de ver las cosas. La primera de ellas es decir, todo abunda. Todo abunda y entonces lo que necesitamos aquí es un buen repartidor. Alguien de buen corazón, alguien que se preocupe por los que no tienen casi nada y entonces parta el pastel equitativamente para que un pedazo grande no vaya a unas manos mientras que un pequeñito va a ir a otras. No, esta persona tiene que ser ecuánime y poder dar la tajada exactamente igual a todos. Esa es una visión de la vida en sociedad. Los austríacos piensan de otro modo. Los austríacos piensan que no hay nada que repartir y sí mucho que producir. Esa es la idea realmente fundamental. Entonces el problema no es la repartición, el problema es la producción. Si estamos realmente en un ambiente productivo, ¿es la sociedad guatemalteca una sociedad que permite la productividad, el surgimiento de nuevas empresas y nuevos negocios, que permitan realmente que bienes y servicios estén disponibles para todos los que habitamos en este país? Esa es la pregunta realmente fundamental.
Y vamos a ir entonces introduciéndonos en esta problemática, y ya ustedes decidirán, después de escuchar todas estas cuestiones, cuál a su saber, digamos, es el sistema económico, social, que mejor es para generar y producir todos esos bienes que definitivamente escasean, ¿verdad? Porque esa es la condición del ser humano, la escasez, la pobreza, ¿verdad? Entonces yo creo que decir que Dios nos puso en un mundo de abundancia es equivocar las cosas. ¿Sí? Yo personalmente no sé qué eso significa, pues, porque lo que hay es escasez y hay pobreza, no abundancia, ¿verdad? Por eso es que hay que producir, hay que generar en realidad los medios que todos necesitamos para poder lograr nuestras metas y objetivos en la vida. Bueno, yo voy a terminar el día de hoy aquí. No sé si hay alguna pregunta que se les ocurra por ahí, o quieren plantearlas en sus grupos ya el día jueves. Bueno, entonces que tengan todos muy feliz tarde. Nos vemos el próximo día.